Cordial saludo. El objeto de estudio gira en torno al caso de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, entidad del Estado encargada de dirigir, orientar y coordinar la gestión de riesgos de desastre a nivel nacional. El funcionario público que vamos a analizar, en este caso va a ser el señor Olmedo de Jesús López Martínez, quien fue director de esta unidad en el periodo 2023 y 2024, teniendo en cuenta su rol de directivo y ordenador del gasto de los fondos de la entidad. Conforme a las investigaciones adelantadas por los entes de control, se dio a conocer el desvío de recursos públicos con el fin de pagar sobornos a congresistas a cambio de su apoyo en las reformas del gobierno. Es así que todo inició en septiembre de 2023 cuando Olmedo López, director de la unidad, le ordenó al subdirector de la misma entidad conseguir dinero para entregar a dos congresistas, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes. En octubre del mismo año se conoció que el ex subdirector realizó entrega de 4.000 millones de pesos a congresistas por instrucciones del entonces director, recursos que salieron del contrato de los carrotanques. A su vez, en el mismo año, en el mes de diciembre, desde las oficinas del Ministerio de Vivienda se instruyó al director Olmedo para que gestionara la celebración de 3 contratos más con el fin de extraer recursos para cubrir compromisos con los congresistas. Y en febrero de 2024 se dio a conocer públicamente la adquisición de costosos carrotanques para suplir necesidades en el departamento de La Guajira, los cuales no estaban suministrando agua potable en las zonas desérticas del municipio. En este caso le compete a la Corte Suprema de Justicia, conforme a las funciones otorgadas mediante el artículo 235 de la Constitución Política, juzgar la responsabilidad penal sobre el exdirector de la unidad, sancionando la comisión de delitos, los cuales atentaron contra la administración pública, la sociedad y la nación. Respecto a la responsabilidad disciplinaria, de acuerdo a los comunicados de la Procuraduría General de la Nación, en 2024 se profirió fallo Ante este escándalo público se iniciaron investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal. Respecto a la responsabilidad penal, se tiene que en junio de 2024 el señor Olmedo rindió indagatoria ante la Fiscalía y presentó información relevante sobre el entramado de corrupción de los carrotanques. Debido a su aporte, el ente acusador accedió a eliminar uno de los delitos por los cuales estaba siendo investigado. Actualmente, un juez avaló el principio de oportunidad presentado por la Fiscalía siempre y cuando sea testigo contra 27 altos funcionarios de la Nación. Procesalmente, acogido al principio de oportunidad aplicado por la Fiscalía, le permitió que el ejercicio de la acción penal en su contra se suspendiera. Sin embargo, se está a la espera del siguiente paso, pues si se cumplen las condiciones fijadas en el periodo de prueba en caso afirmativo, se daría fin a la investigación. De lo contrario, la Fiscalía continuará con las respectivas investigaciones. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, se tiene que, conforme a los comunicados de la Procuraduría General, en 2024 se profirió pliego de cargos al señor Olmedo López debido a que sus actos afectaron principios como la moralidad, eficacia y economía que rige la función pública, al no realizar un proceso transparente, cometiendo falta gravísima a título de dolo. En segunda instancia, en 2025, se confirma la destitución e inhabilidad general por 18 años por su participación en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, pues fue quien ratificó la orden de proveeduría y autorizó el pago de los recursos en su calidad de funcionario público al dirigir la unidad y ser el ordenador del gasto del fondo de la entidad. Es así que la entidad encargada de adelantar la investigación encontró que los actos desplegados por el entonces director de la unidad fueron contrarios a los deberes funcionales de los servidores públicos, por lo tanto, con la sanción se busca garantizar los fines esenciales del Estado. A su vez, se evidenció la existencia de los elementos de la responsabilidad disciplinaria, existiendo un sujeto pasivo de la acción, el director, la conducta, que es lo que se le reprocha, que fue la acción al suscribir la ratificación de la orden de proveeduría y autorizar el pago al contratista, la tipicidad de la acción, la cual se encuentra ajustada a los numerales 2 y 3 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019, pues se emitieron estudios previos relacionados con los aspectos financieros del proceso determinantes en presupuesto oficial con sobrecostos y por participar en la etapa contractual en detrimento del patrimonio público. La ilicitud sustancial, que en este caso el entonces director obstaculizó la satisfacción de los derechos de la población de La Guajira, pues el objeto del contrato estaba encaminado en atender la emergencia por escasez de agua potable en dicho departamento, y la culpabilidad pues se evidenció que se actuó con dolo. En cuanto a la responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la República, entidad mediante la cual el Estado busca resarcir el daño ocasionado al patrimonio público, en Colombia, esta se rige por los principios dados en el artículo 267 de la Constitución Política, en la que consta que la vigilancia y la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficacia, economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, y cuyos elementos para configurar la responsabilidad fiscal conforme a la Ley 610 de 2000 son la conducta dolosa o culposa por parte de una persona que realiza gestión fiscal, el daño patrimonial del Estado y su nexo causal. Desde el punto de vista jurisprudencial, el Consejo de Estado ha encasillado estos aspectos conforme a elementos de responsabilidad, ya sea objetivo, subjetivo y el elemento de la relación de causalidad. Así las cosas, en el caso concreto se imputó responsabilidad fiscal al entonces director a título de dolo al ser el ordenador del caso y al ex subdirector Pinilla a título de dolo por ser el supervisor de la orden de proveeduría. Así las cosas, el señor Olmedo dio viabilidad al fondo para transferir los recursos por concepto de los bienes excesivamente valorados, generando un perjuicio económico cierto, concreto y cuantificado. Actualmente, el proceso tiene una autoimputación de responsabilidad, lo cual da paso a la presentación de los argumentos de la defensa contra la imputación y la solicitud de aporte de pruebas para posteriormente continuar con el fallo de primera instancia, el cual puede ser sin responsabilidad o con responsabilidad. En caso tal, proceden los recursos. Finalmente, frente al aspecto disciplinario es importante destacar que mediante la acción disciplinaria se busca la prevención y corrección del comportamiento contrario a los deberes funcionales de los servidores públicos, garantizando principios como la moralidad, eficacia y prevalencia del interés general.
Es así que en este caso concreto se probó el deber de garantizar la prevalencia de la legalidad del proceso contractual y que conforme a su posición en el caso del directorio como ordenador del gasto del fondo de la unidad permitió el pago del contrato cuando estos no se habían recibido satisfacción ni se encontraban cumpliendo su finalidad. Frente a la responsabilidad fiscal, recordemos que esta acción busca resarcir los daños causados al patrimonio público, pues en este caso se observa una inadecuada planeación del proceso y ejecución del contrato, pues no se realizó un verdadero estudio del mercado, lo que hizo que se determinara un presupuesto oficial excesivamente costoso y a su vez contractualmente se aprobó el pago, decisión que permite que salieran los recursos públicos cubriendo dichos costos, configurándose su participación en el detrimento del patrimonio del Estado. Penalmente, esta acción busca la protección de los bienes jurídicamente protegidos y garantizar la convivencia social, imponiendo sanciones a quienes desplieguen actos que lesionen o pongan en peligro dichos bienes. En este caso, al otorgar el principio de favorabilidad ha sido una posición estratégica del ente acusador, pues haciendo uso de hecho es posible obtener más información de las diferentes situaciones de corrupción que suceden en el interior de las entidades del Estado, las cuales amenazan a la nación, los recursos y la seguridad pública, haciendo compleja la consecución de los fines del Estado.